Mientras tu compañero se prepara para continuar, fíjense la imagen, retrocede una, por favor. Aquí estás viendo la filtración a nivel del túbulo renal, lo que vas a perder. Bien, de nuevo. Imagínate que tú trabajas en esta célula, en la célula tubular. Tú estás en medio, con tu mano derecha estás tocando hacia la filtración. Vas a volver a tomar lo que te sirve para que no lo pierdas. Vas a tomarlo y lo vas a entregar con tu mano izquierda de nuevo a la sangre. Ese es el trabajo que hacen los riñones. Prácticamente están haciendo ¿qué? Están reciclando lo que puede ser reutilizado. Ese es el trabajo de los riñones. Cuando empiezas desde el glomérulo y tú estás trabajando ahí y ves pasar 3 moléculas de azúcar, sabes que el azúcar no la puedes perder, la necesitas. Tengo 2 manos, son 3 moléculas. Puedo agarrar 2 en un inicio, pero se me escapó una. Pero por suerte el glomérulo tiene varias curvas y va a volver a pasar el azúcar en un cierto momento. Ahí puedo volver a tomarla, pero ahora voy a utilizar más energía. Esos son los transportadores, son las bombas para lo que se llama el cotransporte o contratransporte. Hay partes del túbulo que son impermeables al agua. La única forma de resolver agua es utilizando energía. Hay lugares donde el agua puede pasar fácilmente de un lado al otro. Mientras más electrolitos tú absorbas, de ellos el más importante es el sodio, más agua puedes recapturar. El agua va atrás del azúcar. Digo, en todo caso, el agua va atrás del sodio. Entonces tienes que lograr imaginar esto. Tú eres esa célula y gracias a las bombas que tienes aquí, estás recapturando todo el sodio posible. Hay tanto sodio que tu célula va a empezar a hincharse porque se está empezando a llenar de agua. Necesito una bomba para sacar el sodio. Esa bomba va a pasar el sodio hacia la sangre, haciendo que el agua siga ese camino de vuelta hacia la sangre. Esa es la parte principal de la filtración a nivel de los riñones. Las capacidades de reabsorber ciertas sustancias. Algunas las haces en forma pasiva, en otras necesitas energía. Si entiendes ese concepto, el resto del tema se hace fácilmente. Muy bien, la persona que va a continuar está lista. Sí, doctor. Sí, doctor. Bien, continúa. No, que también es llamado homosis. Así, Ya. Eric, quédate ahí. Van a ver que fisiología no es más que razonamiento. En histología, que ya han cubierto histología ustedes, ¿qué estructura de la célula produce energía? Las células epiteliales, doctor. Las mitocondrias, doctor. Eso, las mitocondrias. ¿Dónde tienes gran cantidad de mitocondrias? En el músculo. ¿Por qué? Porque el músculo necesita energía. Si ves un corte histológico de lo que es el túbulo, aquí vas a encontrar gran cantidad de mitocondrias. Esas mitocondrias, mediante el ciclo de Krebs, producen energía. Esa energía la utilizas para estas bombas, para mover el azúcar de un lado al otro, para mover el sodio de un lado al otro. Fisiología es entender por cómo funcionan las cosas. Estoy seguro que la mitad de ustedes, si no es que más, cuando eran más pequeños desarmaban sus juguetes para ver cómo funcionaban. Estoy seguro de eso. Eso es fisiología. Yo recuerdo un pequeño jueguito tipo Atari de 2 futbolistas donde solamente había 2 botones para mover al arquero y tapar la pelota. Desarmé el juego pensando que había 2 hombrecitos allá adentro. ¿Qué pasa aquí en fisiología? Debes hacer eso. Esta célula tiene varias mitocondrias. La pregunta en fisio es, ¿para qué tendrá tantas mitocondrias esta célula? Para activar estas bombas y permitir que el sodio pase de un lado al otro. Eso es fisiología. Fisiología es utilizar tu cerebro para imaginar cómo funcionan las cosas. Eso es fisio. Debería ser fácil para ustedes. Su cerebro todavía está ávido de conocimiento. Si no puedes imaginarlo, es más difícil aprenderlo. Empiecen imaginando, después esto se hace más fácil. Bien, aquí estás viendo difusión facilitada y transporte activo primario. La diferencia es facilitada, ¿por qué? Porque entras de la mano. ¿Qué significa entrar de la mano? Que si no entra el sodio, no entra el azúcar.
Eso significa difusión facilitada. Como cuando tú vas a una fiesta, a ti no te conocen, pero a tu amigo sí. Tu amigo dice, vienen conmigo, y por eso entras a la fiesta. Eso es difusión facilitada. ¿Qué significa transporte activo primario? Acercarse al guardia de la fiesta y decirle, aquí hay 100 pesos, déjame pasar, y te deja pasar. Es gasto de energía. Pero para que tú entres, algo debe salir. Lo que sale ahí es hidrógeno. ¿Por qué necesito botar hidrógeno a la parte que voy a eliminar con la orina? Porque si hay demasiado hidrógeno en el sistema, voy a tener acidez. Lo importante de esto es eliminar tu batería, eliminar el hidrógeno para que no tengas acidosis metabólica. ¿Por qué elimino CO2 con la respiración? Para no tener acidosis respiratoria. Esos dos videos que les envié, sobre todo el segundo, te muestra esta parte química para facilitar un poco y ver cómo funciona. Si les está costando un poco fisiología es porque no están leyendo la parte química que acompaña a los riñones. Cuando lean un poquito de eso, se va a abrir una ventana y van a poder ver las cosas realmente como son. Bien, si ya solucionaste el problema de la batería, creo que ahora sí podemos continuar. Bien, ¿están viendo este gráfico? Enseguida va a continuar, doctora Valeria. Ya. ¿Estás viendo este gráfico? ¿Se ve, Sí, ve esa línea, esa curva azul? sí, doctor. Sí. Ahora, imagina esa imagen que te mostré hace rato del nivel máximo de absorción de glucosa. Tú estás trabajando ahí y te piden ¿qué? Que rescates todo el nivel de azúcar que puedas. Bien. En todo el día de trabajar en esa fábrica, que son los riñones, tú vas a recoger cuánto de azúcar. ¿Cuál es el límite umbral del azúcar? Ahí debe estar anotado. Carga filtrada de glucosa, máximo 125 miligramos. Eso es lo máximo que tú puedes cargar. Pongamos eso en kilos. Durante todo el día tú puedes mover 125 kilos de azúcar, 125 quintales de azúcar, si quieres verlo así, para no perderlos por la orina. Ese es tu umbral, es lo máximo que tú puedes cargar. Cuando ese umbral sobrepasa esto, obviamente no puedes cargar todo ese peso. Empieza a aparecer azúcar en la orina. Esa es esa curva, para que se entienda. Normalmente los riñones nunca llega a esos 125. Normalmente llega a menos. Empieza a aparecer 50 o 70 miligramos. Entonces, no necesitas que todas las células del riñón recapten el azúcar. Si tienes 50 empleados y solamente hay 25 costales, 25 empleados van a captar un costal y lo van a reabsorber. Pero si tienes 50 empleados y aparecen 51 costales, pierdes uno. Esa es la curva que tienen que entender. Cuando aparece, solamente funciona una pequeña parte del riñón. Pero cuando hay realmente un exceso, todo el riñón empieza a trabajar para recapturar, incluso trabajar horas extras. Y aún así empiezas a cansarte y empiezas a perder azúcar. Esa es esa curva. Esa es la carga filtrada, tu capacidad de reabsorción. Si la carga aumenta, la reabsorción es menor. Es agotamiento del trabajador. Bien, doctora Valero, ¿usted va a continuar? Ya. Quiero que por favor se fijen en la imagen, porque la imagen te está explicando todo el tema. Aquí estás viendo el asa descendente. Prácticamente, ¿qué es lo que haces en esta parte? Reabsorbes agua. Por eso esta imagen. Estás recapturando el agua a tu favor. ¿Qué pasa en la parte que está pintada de abajo del túbulo contorneado distal? La parte gruesa del asa de Henle. ¿Qué estás recapturando? Sodio, cloro, potasio, calcio, bicarbonato, magnesio. El trabajador está ahí atento. Aquí hay magnesio, lo voy a guardar. Calcio, esto me sirve. ¿Qué voy a eliminar? Hidrógeno. Para que no se note que estoy sacando algo, agarro una molécula de sodio, pongo un hidrógeno. Bicarbonato, meto bicarbonato, boto hidrógeno. Ese es el trabajador que está haciendo ese trabajo ahí. Entender dónde vas a absorber agua, dónde vas a secretar sustancias, es básico para la función de los riñones. Entonces, ¿Ya? doctor, disculpe una consulta. Entonces, en el asa ascendente gruesa del England, entonces quiere decir que por cada componente, como el sodio, cada que vaya integrándose, va a agregar un hidrógeno. Más o menos. La relación, por ejemplo, entre bicarbonato e hidrógeno es de 21.
Digamos, para sacar, voy a mover 1 kilogramo de hierro, una pesa. Voy a cambiarlo por 1 kilogramo de plumas. No van a ser exactamente el mismo tamaño. Es más o menos la misma relación. Una molécula de bicarbonato, para mantener el equilibrio, son 20 moléculas de hidrógeno. Tienes que ver la relación de cantidades en cuanto al peso por 1000 equivalentes. Esa es química, por eso se está confundiendo un poquito. Pero lo importante aquí es lo siguiente, mira. A nivel del asa descendente, la membrana es tan delgada, y se está viendo ahí, que facilita que el agua pase prácticamente por ósmosis, sin gasto de energía. Pero en la parte gruesa, la única forma para recapturar sodio, cloro, calcio, bicarbonato, es teniendo bombas. Fíjate el grosor. Ahí están las mitocondrias, ahí están dando energía a las bombas para recapturar todos esos electrolitos. ¿Se entiende? La clave de fisiología es hacer esto. Vean la imagen. Gran parte de los gráficos que tienen en el libro se explican por sí solos. Aprender a leer el libro de fisiología es leerlo una vez y después solamente repasar con las imágenes o los gráficos que tiene. Si lo aprendes de esa forma, no vas a tener que seguir leyendo fisiología por los siguientes 4 años de tu carrera. Se aprende una vez y se aprende bien. Continúa, doctora Valeria, creo que lo está haciendo mucho mejor. Mucho mejor. Pongamos esto de una forma que lo van a entender. Ya han llevado shock en el soporte. Por lo menos han empezado a leer. Así que recapitulemos. Tienes un paciente que está con shock hemorrágico. Un paciente que se corta las venas y empieza a sangrar. Estoy perdiendo sangre. Mi presión sanguínea disminuye. Los vasos sanguíneos están notando que esto se está haciendo cada vez más pequeño. No hay volumen sanguíneo. Mandan señales al sistema nervioso, y este sistema nervioso, ¿qué hace? Activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Mandas una señal a los riñones para hacer ¿qué? Conservar la mayor cantidad de agua posible. Estás perdiendo sangre, pero parte de esa sangre es plasma. ¿Qué van a hacer los riñones? Van a captar toda el agua posible para devolverla a la sangre y de esa forma subir la presión. ¿Se entiende ese ejemplo? ¿Sí o no? Sí, doctor. Eso es fisiología. Entender cómo funcionan las cosas, eso es fisio. Pongamos otro ejemplo. Tú estás de fiesta y decides tomar alcohol. Toma un vaso de cerveza. ¿Qué va a pasar? Mi cuerpo va a eliminar 3 vasos de orina. ¿Por qué? Porque es un tóxico. Mi cuerpo sabe que eso hace daño, así que lo tiene que eliminar. ¿Cómo lo elimino? Lo tengo que sacar del cuerpo. ¿Cómo? Gracias a los riñones. Cuando tomas alcohol, ¿qué pasa entonces con tus células? Estás deshidratando tu cuerpo. ¿Por qué te duele la cabeza al día siguiente? Porque he sacado agua de las neuronas y por eso te duele la cabeza. ¿Por qué te duele el cuerpo? ¿Por qué te duelen los músculos y las articulaciones? Porque saqué agua del músculo y las articulaciones para eliminar el tóxico. Por eso te sientes tan mal al día siguiente. ¿Qué ha pasado entonces con los riñones y con la hormona antidiurética? Cuando la hormona antidiurética se eleva sus concentraciones, ¿qué hace? Antidiuresis. Anti es contra. Diuresis es orinar. La hormona antidiurética se eleva en la sangre, ¿cuándo? Cuando necesito una orina concentrada o diluida. Terminología médica. Antidiuresis. Eso, una orina concentrada. Cuando el nivel de ADH se eleva, los riñones empiezan a trabajar tiempo extra, recaudando todo el agua que pueden para no orinar, para reutilizar esa agua en el sistema. Entonces, la orina al día siguiente va a ser más pequeña, pero más concentrada. Va a tener más solutos, pero menos agua. Cuando has tomado alcohol, los siguientes 2-3 días, estás mal. ¿Por qué? Porque estás hidratando tu cuerpo. Cuando logras hidratarlo a un valor normal, el valor de ADH empieza a disminuir. Si empiezo a tomar más agua, ¿qué va a pasar? El nivel de hidratación se eleva. La hormona antidiurética desciende. ¿Eso qué le dice a los riñones? Las personas que van a los gimnasios y empiezan a tomar agua, están aumentando el volumen sanguíneo. Van a hacer que suba la presión.
Ese exceso de presión manda señales opuestas. Bajamos el nivel de ADH y le decimos a los riñones, no absorbas más agua. De hecho, no reabsorbas sodio. Si reabsorbes sodio, reabsorbes agua. Entonces, ¿qué hace el riñón? Dice, tenemos vacaciones, vámonos. Dejo de absorber todo y todo se va por los riñones. Tu orina es más diluida. Eso es fisiología. Creo que con palabras un poco más sencillas de entender. Si puedes imaginar eso, leer el capítulo se hace más fácil. Fisiología es imaginar. Ya tienes la base de anatomía, ya llevaste histología. Ahora une esa información en tu cabeza y vas a poder hacer fácilmente fisiología. Felicidades, doctora Valeria. Gracias por haber tomado la batuta. Siguiente tema, vamos. Tema 29. Comiencen. Mientras se preparan, esta tablita son las fórmulas de la ecuación de Cockcroft para ver la clearance renal. Cómo están funcionando los riñones. Técnicamente funciona de esta forma. Mientras el siguiente grupo prepara, les voy a mostrar la fórmula de Cockcroft. Estoy compartiendo una pantalla, a ver, díganme si se puede ver. ¿Se observa? ¿Se está observando, sí o no? Sí, se ha observado. Esta es la ecuación de Cockcroft para ver la clearance renal. Como ha indicado la doctora, es un metabolito producido por los músculos. Se elimina casi por completo. Así que normalmente sé cuánto se elimina, porque sé cuánto se produce. Cuando empieza a eliminar menos, nos habla de que el riñón está funcionando mal. Y esta fórmula es sencilla. Solo necesito la edad del paciente, el peso y la cantidad de creatinina en la sangre. Y voy a ver cuánto se va a eliminar. Esta es la tabla para varones, esta es la tabla para mujeres. Solo debes cambiar los datos. Ustedes a su edad deben estar ahorita por los días 20, 21 años. Así que solo cambio 80 por 21. Y cambia aquí automáticamente el resultado. ¿Cuánto pesan ustedes? A su edad no pesan ni 70 kilos. ¿Cuánta creatinina voy a encontrar? A su edad ni siquiera saben qué es eso, así que el valor es bajo. El resultado de la fórmula es 192.8, o sea, 193. No tienes estadios o grados de insuficiencia o falla renal. Pero si no te cuidas durante los siguientes 20 años, estos se vuelven 41 años, no te cuidaste con tu peso, no hiciste ejercicio, tu peso se acerca a los 100 kilos. Más trabajo para el riñón. La creatinina alcanza valores más elevados. 1.7. El normal máximo es 1. Si no te cuidas en los siguientes 20 años, tu resultado es 80. Ya estás aquí, en un grado 2 de falla renal. Esta tablita es la última parte que explicó su compañera, la doctora Valeria. Van a utilizarla eventualmente para ver falla renal y calcular la dosis de medicamentos. Si los riñones no pueden eliminar un medicamento, el medicamento se acumula en la sangre y causa efectos secundarios, como si fuera una sobredosis. La aplicación de estas fórmulas es parte de los capítulos que están explicando ustedes. Entender los riñones te va a ayudar a entender farmacología. Así que tienen que esforzarse para entender bien estos temas. Después les voy a facilitar la tablita. Bien, tema 29. Comiencen. La diapositiva anterior te muestra la capacidad de los riñones para filtrar orina. Los riñones tienen que hacer ese es su trabajo. Aunque no estés tomando líquidos, los riñones tienen que producir orina. Tomas menos líquido, la orina es más concentrada, pero hay un mínimo de producción diaria, es ese medio litro. Aunque no estés tomando nada de líquido, los riñones tienen que producir orina. En condiciones normales es lo mínimo que van a producir. En situaciones extremas se reduce más, pero implica daño o insuficiencia renal. ¿Quién va a continuar con la exposición? Siguiente diapositiva. Para ahí un momento, por favor. Vuelve. Ahí. Fíjense estos valores. Normalmente cuando entra la sangre que se filtra tiene un valor de 300. Para que entiendan,
Las concentraciones de electrolitos se miden en miliequivalentes por litro. Cuando preparas un refresco de limón y le pones azúcar, estás poniendo unos 20 gramos de azúcar. La relación del azúcar con el litro de refresco tiene una proporción. Cuando estás hablando de electrolitos, estás hablando de 1000 equivalentes por litro. Más 1000 equivalentes, la relación al mezclarse con el agua, crea una presión. Ese es el valor de miliosmoles que están viendo aquí. Cuando la hormona antidiurética está elevada, ¿qué es lo que va a hacer? Va a activar esas bombas y si te fijas esas flechas, vamos a enviar más cloruro de sodio, más urea al espacio cercano a la médula, haciendo que la concentración externa llegue a un valor de 1200. Si aquí tengo 1200 y aquí tengo 300, el agua va a ir donde haya mayor concentración de partículas. Así que el agua va a salir fácilmente del interior hacia ese espacio que se encuentra en la médula. Eso es lo que hace la hormona antidiurética. Concentra la médula para que puedas absorber más agua. ¿Se entiende? Bien. La formación de orina diluida prácticamente es al revés. Bloqueas esta parte, la haces impermeable al agua y el agua solamente va a salir. No reabsorbes nada de electrolitos, no arrastras agua con el sodio. Bien. Siga, doctora. Estoy compartiendo ahorita una presentación. ¿Se ve? Sí, sí. Esta es la forma en la que se concentra la orina. Sí, doctor, sí se ve. Están hablando de esto. Aquí arriba estás viendo la parte de la corteza. Mientras más desciendo, estoy entrando en la médula. Estás viendo las funciones de cada parte del túbulo. Estás viendo dónde reabsorbo agua y dónde es impermeable. Mientras voy descendiendo por el asa de Henle, aquí hay bombas. Esas bombas lo que hacen es hacer que recapturan o hacen mover los electrolitos a este espacio, al intersticio. Estos electrolitos como el sodio, el cloro, el calcio, se miden por mil equivalentes por mililitro. Si yo agarro esto, que es agua, y voy a ponerle 1000 equivalentes, quiero que imagines, ¿ves esas pequeñas esferas que estoy sujetando? Son pequeñas esferas casi transparentes. ¿Se ven? Sí, doctor. Sí, se ve. Bien. Ahora, imagina que esto son el sodio, el cloro, el potasio, el calcio, todo eso. Son miliequivalentes por litro, son esas partículas. Cuando esto entra del túbulo al intersticio, van a crear mayor concentración, van a hacer más presión. Significa que cuando esto entre al intersticio, van a empezar a reabsorber agua. ¿Te ubicas esas pequeñas esferas de los arreglos florales? Esas esferitas transparentes. ¿Han visto alguna Sí, vez? las chiquitas que se agrandan con el agua. Exactamente. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Esas bombas llevan estos mil equivalentes al intersticio. Igual que esas esferas van a empezar a absorber agua. Van a aumentar tanto la presión, y la presión se mide en miliosmoles. Mientras más 1000 equivalentes yo coloque aquí en la médula, la presión en miliosmoles empieza a aumentar. Voy a tratar de compartirlo para que lo vean de esa forma. Para que lo vean un poco más grande. ¿Se ve la diapositiva? Sí, doctor. Bien, entonces, Sí, en la doctor. parte superior tengo la corteza. Mientras más desciendo, estoy entrando en la médula. Aquí puedo ver dónde se producen los cambios solamente por ósmosis, por concentración. En este nivel, a nivel del asa de Henle, prácticamente el agua sale. ¿Por qué sale el agua de nuevo al intersticio?
Porque aquí están estas bombas de transporte activo. Estas bombas están llenando este pequeño espacio. Vamos a pintarlo de un color que no tengas aquí. Voy a utilizar verde. Estas bombas, sodio, cloro, están llenando esto con 1000 equivalentes. Y mientras más desciendo, hay cada vez más y más 1000 equivalentes. ¿Se entiende? Todo esto en el fondo se está llenando por 1000 equivalentes de sodio, de cloro, de calcio, de urea. Y mientras más desciendes, hay mayor concentración. Si hay mayor concentración, eso arrastra el agua. El asa de Henle, el tubo descendente, prácticamente puedes absorber gran cantidad de agua. Pero en la parte ascendente, ya no puedo reabsorber agua. Es casi impermeable al agua, pero no a estos electrolitos. Los electrolitos entran a este espacio y ese espacio hace que absorbas agua. Por eso es que cuando esto empieza con un valor de 300, como estás viendo acá, estas bombas van a aumentar la densidad para que esto vaya aumentando. Al principio esto es 300 y aquí es 300. Las bombas van a sacar estos electrolitos, pero no lo van a hacer al inicio, lo van a hacer en la parte final. Saco los electrolitos y este 300 que estaba aquí se vuelve 400. Como aquí es 400 y aquí sigue siendo 300, voy a absorber agua. El agua que está aquí adentro va a empezar a salir. Mientras más funcionan estas bombas, más voy concentrando y concentrando y concentrando. Si este intersticio, de nuevo voy a utilizar el marcador, si este intersticio que está aquí tiene un valor de 600, en este caso miliosmoles, ¿cuánta agua puedo sacar? ¿Cuánta agua? Lo suficiente para nivelarnos. Fíjate, 600. aquí adentro está 600, porque aquí afuera está en 600. He sacado tanta agua hasta que hemos quedado iguales. ¿Se entiende? La relación de estas partículas se maneja por miliosmoles. Son los valores de estos pequeños partículas dentro de un espacio. Las bombas, por ejemplo, la hormona antidiurética, lo que hace es cambiar estos valores. Puede hacer que se activen las bombas para llegar a un valor incluso de 1200. Orina concentrada. Cuando la hormona antidiurética hace su trabajo, lo que hace es esto. Esta parte es impermeable al agua, pero puedo seguir reabsorbiendo electrolitos, haciendo que la densidad supere los valores normales y llegue a valores de 1200. Todo por esas bombas. Mientras más partículas coloque acá, más agua puedo reabsorber en esta parte. ¿Se está entendiendo? ¿O no? Lo voy a poner así. En este punto donde está este 300, imagina 300 pequeñas de esas esferitas en un litro de agua. 300 esferas para un litro de agua. Conforme esto va bajando, ¿qué hago? Empiezo a sacar agua, pero no puedo absorber esas esferas. Así que terminas con 300 esferas en medio litro de agua. Si pongo eso en números reales, sería como el doble. Como si hubieran 600 esferitas en un litro de agua. ¿Se entiende? Sí, doctor. Eso es lo que están tratando de explicar. Hubiera hecho ejemplos de cocina, pero no sé si sepan cocinar. Esta es la relación en miliosmoles. Aquí hay 300 miliosmoles. Significa que las partículas que están entre sodio, cloro, potasio, azúcar, etcétera, ejercen una presión de 300 miliosmoles por litro. Mientras esto va descendiendo, voy quitando agua.
Lo siento, pero mi cursor es muy pequeñito. Voy a quitar agua. Así que vamos a ponerlo aquí en un vaso más grande. Eso es lo que está entrando a este nivel. Y esto está poco después. Esto es esto. El nivel de agua está aquí. La concentración de pequeñas partículas está aquí abajo. Aquí están esas 300 pequeñas partículas. ¿Qué pasa cuando voy descendiendo? Las partículas prácticamente siguen siendo las mismas, pero he reabsorbido agua. El agua ahora está aquí. Tengo más partículas que agua. Así que la relación es esta. ¿Se entiende? Doctor, o sea, lo que usted quiere decir que la relación agua-partículas es inversamente proporcional, o sea, de 1 a 2, y las partículas ingresan el doble de la cantidad de agua. Correcto. Si saco de aquí agua, estoy volviendo esto mucho más espeso. Este 300 se vuelve 6, se vuelve hasta 1200 porque termino sacando toda el agua posible. Hay tanta presión aquí afuera que están absorbiendo el agua. Eso es lo que estamos viendo aquí en la flecha. Como la presión que hay en esas partículas es elevada, el agua sale fácilmente. ¿Cuánta agua puedo sacar? La suficiente hasta que esto se nivele. Cuando este 1200 empieza a subir, esta parte ascendente ya es impermeable al agua. Pero este 1200, cuando sube, llega a 100. ¿Qué está pasando entonces acá? Las bombas van a sacar esas pequeñas esferas, las vamos a sacar. Aquí puedo jugar con el agua. Aquí saco las esferas. Están sacando estas pequeñas esferitas. ¿Se entiende? No es que le estoy aumentando agua, estoy sacando la parte sólida. La pongo en este intersticio y eso facilita que el agua también salga. Estoy haciendo el mismo trabajo de dos formas diferentes. Aquí saco partículas para permitir que el agua, o para concentrar esta parte del medio y permitir que el agua salga. Y aquí sale el agua, ¿por qué? Por la concentración de partículas que tengo en el medio externo. En este punto hay menos orina de la que entró. Gran parte del agua la absorbí. Las partículas que podía reutilizar las estoy guardando. La relación ahora es de ¿cuánto? 100 partículas en 1 litro. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a resolver un poco más de agua. Las partículas afuera son 300, adentro solamente hay 100. El agua va donde hay mayor concentración, así que puedo sacar un poco más de agua. Voy a concentrar de nuevo hasta que estemos iguales, 300, 300. En la parte final, voy a resolver más agua, volviendo a concentrar esto hasta un valor de 1200, formando una pequeña cantidad de orina. ¿Se logra entender o no? Sí, sí, doctor, ahora sí, mucho más. Sí, doctor. Sí, doctor. Tienen que ver la forma de poder imaginarlo. Pueden colocar en un vaso una membrana en medio y en un lado pongan esas esferitas que se hinchan con agua. Y van a ver cómo el agua desciende en un lado hasta que se levantan. Eso es osmolaridad, eso es ósmosis. Si tienes más de esas pelotitas en un lado, el agua va en esa dirección. Si logras imaginar eso, esa es la forma de formar orina concentrada, orina diluida. En la orina diluida no hay tantas de estas bombas activas. No coloco tantas esferas aquí en el intersticio. Como no hay tantas, no reabsorbo tanta agua. En esta última parte, prácticamente, mira, orina diluida. La relación de esferitas es de 50 esferas en 1 litro. Aquí era 300, aquí apenas son 50. Hay mayor cantidad de agua, no puedo reabsorber el agua. Tal vez pueda guardar una o que otra esfera, pero el agua ya es impermeable.
entonces se elimina. ¿Qué controla la permeabilidad de este nivel? La hormona antidiurética. Eso es lo que está pasando aquí. Menos esa es la parte del tema que tenían que explicar. Este es el pie de entrada, que entiendan lo que son los diuréticos. La furosemida es un diurético en asa, porque actúa aquí, en el asa de Henle. Pero absorbe mucha mayor cantidad de agua. Hay diuréticos ahorradores de potasio, porque si no, perdemos esta cantidad. Cuando utilizas diuréticos en asa, se pierde potasio. Tienes calambres, por ejemplo. Hay diuréticos que ahorran potasio. Vamos a ver eso la siguiente semana. Bien. Siguiente tema, por favor. Y equilibrio ácido-base lo acabamos, yo creo que mañana. Si tardamos mucho con el tema 30, acabamos mañana. Tema 30. ¿Se ve, doctor? Iones, calcio, potasio, fosfato, magnesio y algunos mecanismos más de regulación del cloruro de sodio y eso. Ahora, aquí, por ejemplo, podemos ver cómo se da la filtración de algunos solutos en mini equivalentes. Aquí están los integrantes, los que vamos a exponer son Lady Diana Solís, mi persona, y Wendy Herrera Siles. Vamos a empezar con potasio, un ion. Ahora, esta tiene una concentración de potasio. Vamos a hablar de la concentración. En el líquido extracelular se encuentra un 2%, en el líquido intracelular se encuentra un 98%. Por eso es que se dice que el líquido intracelular se conoce como una reserva. Es una reserva de potasio. Si es que aquí disminuye más de lo normal, este empieza a salir, ¿no? Para poder contrarrestar eso. Ahora, si va a haber una disminución, también va a haber una hipopotasemia, y si hay un aumento de esta cantidad de 2.4, que es lo normal, mini equivalentes por litro, va a haber una hiperpotasemia. La ingestión normal es de 100 mini equivalentes por día, y esto va a hacer que hay una pérdida, o sea, la ingestión tiene que ser igual a la pérdida. La pérdida va a ser de 92 mini equivalentes por día y 8 mini equivalentes por día. El 92 mini equivalentes por día se va a perder en los riñones, mientras el 8 mini equivalentes por día se va a perder en las heces. Y esta va a representar la suma de 100 mini equivalentes por día. Esta va a ser igual a la ingestión. Siempre va a ser equilibrada esta. Ahora esta va a tener unos factores que van a regular a la que, bueno, va a estar regulada gracias a estos factores. Por ejemplo, si entra, aquí pues vamos a ver, introduce potasio al líquido intracelular, ¿no? Cuando ingresa, eso se debe al exceso. Cuando hay exceso aquí, va a ingresar al líquido extracelular, a la reserva. Esto se va a deber a la insulina, a la aldosterona, al estímulo beta-adrenérgicos. O sea, estos receptores beta-adrenérgicos van a estar estimulados gracias a la adrenalina, a las catecolaminas, y esta va a hacer que se ingrese al líquido intracelular. También la alcalosis va a permitir que haya un ingreso del exceso de potasio al líquido intracelular. Se va a reservar solamente hasta que se pueda excretar, se pueda restablecer todo, ¿no? Y se puede eliminar el exceso. Ahora se saca potasio del líquido intracelular al líquido extracelular gracias a estos factores, que es la deficiencia de insulina, la deficiencia de aldosterona, los beta bloqueantes, que es lo contrario de esto, la acidosis, la lisis celular, el ejercicio extenuante y la mayor osmolaridad, ¿no? Si hay mayor concentración aquí, digamos, de agua, todo eso, el potasio va a salir a la mayor concentración. Eso quiere decir. La lisis celular, porque si va a haber una rotura, esto, digamos, se va a eliminar. Disculpen. A ver, Ay, aquí está. Si va a haber, digamos, va a haber una lisis celular. Como se va a romper, va a ir al intersticio, va a ir al líquido extracelular todo el potasio y todos los solutos que hay. Y esto ya no va a haber. A eso se debe. La acidosis también va a permitir eso. Ahora, la deficiencia de aldosterona. Digamos, la aldosterona se libera en la glándula suprarrenal, y esta va a permitir que se reabsorba potasio, pero si va a haber una deficiencia de esta, no se va a reabsorber y va a estar ahí. El ejercicio extenuante, si va a haber mucho ejercicio, se va a liberar bastante potasio. Estos van a permitir, si digamos va a haber un exceso de esto, no, mejor dicho, si va a haber mayor deficiencia, va a permitir la hiperpotasemia, aumento de potasio en el líquido extracelular. Ahora, el potasio, en una excreción renal, sabemos que
bueno, esta va a ser la filtración, ¿no? La filtración, aquí se va a dar la reabsorción, la reabsorción, aquí se va a dar la secreción y aquí la reabsorción. Ahora, esta va a ser la cantidad normal que debería filtrarse, ¿no? Y esto si va, digamos, va a haber un descenso de esta cantidad, se va a deber a nefropatías e hiperpotasemia, ¿no? Mayor cantidad de líquido, bueno, mayor cantidad de potasio en el líquido extracelular y no se está excretando. Ahora, eh, siguiente sería la excreción. La siguiente sería, como va a ser se va a sumar la secreción en estas partes, se va a deber a que, bueno, las células principales van a ser los principales que van a influir en esto. En esta dirección, como indica esta flechita, se va a dar desde el líquido intersticial renal hacia el túbulo, o sea, desde la sangre también se puede decir hacia el túbulo, ¿no? La secreción va a ir de esta dirección. Aquí, por ejemplo, podemos ver, ¿no? Digamos que aquí está la célula principal, se va a dar en esta dirección, como se ve en la flecha. Ahora, esta va a ser, por ejemplo, se va a deber gracias a algunas bombas que son sodio-potasio. ATP es como dijo el doctor, ¿no? El guardián de la entrada. Este es un transporte activo y va a tener primero que haber un gradiente de concentración para que haya una secreción. Estas se van a deber gracias al exceso de potasio en el líquido extracelular, o sea, aquí va a haber un exceso de potasio y va a permitir que se vaya al interior de la célula y a partir de aquí, gracias a este transporte activo, va a pasar por transporte pasivo gracias a estas bombas, que es BK, ROM, estos, ¿no? Y estos van a permitir el transporte pasivo y así se va a liberar en el túbulo, en la luz tubular. Y esta va a permitir la excreción. Ahora también otro factor, bueno, como va a aumentar, va a haber un aumento, digamos aquí, de potasio en el líquido extracelular, también va a influir aquí a se libere aldosterona y esto también va a participar en la bomba, en el transporte activo y en el pasivo. En el transporte pasivo, aquí está. También va a influir el flujo tubular, o sea, la cantidad de flujo que haya, ¿no? Si va a haber un exceso de flujo, por ejemplo, aquí o aquí, va a permitir que se secrete mayor cantidad de potasio y esta también va a permitir un sistema de retroalimentación. Este sistema de retroalimentación va a ser dada, por ejemplo, si va a haber mayor cantidad de potasio, por ejemplo aquí no, mayor cantidad de potasio se va a liberar mayor aldosterona y así. Y esto va a favorecer a que haya una excreción, mayor cantidad de aldosterona, mayor excreción, ¿no ven? Y esta, como dije, va a permitir la excreción y si va a haber, bueno, ahí se va ya a equilibrar, pero si va a haber más todavía, va a seguir este proceso. Se va a por eso dar un sistema de retroalimentación. Por ejemplo, en esta figura, aquí dice ingestión de potasio va a ser igual a la concentración, o sea, se va a concentrar más en el líquido extracelular, lo que va a liberar la aldosterona y también va a haber mayor secreción de los túbulos, ¿no ve? O sea, estos van a aumentar. Si hay aquí dos por lo menos, en otros también se va a sintetizar más bombas como estas, ¿no? De potasio y así va a permitir la excreción de potasio, ¿no? La secreción. Ahora, esta se va a deber, digamos, bueno, la enfermedad de Addison se debe a la deficiencia de aldosterona, no se va a liberar. Y ahora, esto va a permitir el aldosteroidismo primario. Ahora, la acidosis, ¿por qué? Porque esta va a bloquear la bomba sodio-potasio y por ende no va a haber transporte hacia el interior de la célula y no va a haber transporte activo, no va a haber secreción, eso quiere decir. Y va a seguir aquí adentro el líquido, el potasio. Ahora, como dije, los factores que controlan esto va a ser la permeabilidad de estas y también, digamos, la predisposición de esta, ¿no? Va a depender si esta va a estar, digamos, si va a haber acidosis, no va a haber transporte, eso también. Y también va a ser gracias al flujo. Si va a haber mayor flujo de potasio, mayor cantidad de solutos de potasio, va a haber mayor secreción de potasio. Ahora ahora va a ser en la reabsorción. La reabsorción, como dijimos, se va a dar en el túbulo proximal, en el asa de Henle ascendente gruesa y en el túbulo colector cortical. Esta se va a dar mayormente en células intercalares de tipo A. También va a haber células intercalares de tipo B, pero estas van a tener la misma función que las células principales, o sea, van a secretar potasio. Mientras estas van a reabsorber, va a ir desde el túbulo, desde la luz, que es esta, hacia la sangre o el líquido extracelular, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, puede estar una arteriola, todo eso, ¿no? Las peritubulares, las arteriolas peritubulares.
Estas van a ser gracias a que va a haber una bomba que es potasio hidrógeno. Esta va a permitir la acidosis. Se va a liberar, se va a excretar mayor cantidad de hidrógeno, pero se va a reabsorber el potasio. Esta después va a permitir que haya un transporte libre del potasio hacia el líquido extracelular. Eh, eso sería. Y aquí, bueno, va a haber una reacción. Eso ya se va a ver, supongo, en otros temarios. Ahora, como se va a dar en este, va a haber esto va a permitir que el potasio aquí se disminuya, pero como tiene que también filtrarse la misma cantidad, bueno, tiene que excretarse la misma cantidad que la ingestión, aquí sí o sí se tiene que secretar igual. Bueno, esto sería primero, después esto va a suceder. La secreción para, o sea, equilibrar la ingestión con la excreción. También ahora en aquí va a haber dos vías. Uno va a ser reabsorción paracelular, ¿está? Como vamos, y esta reabsorción también transcelular, que quiere decir que tiene que pasar sí o sí por una célula y esta por el intersticio. Aquí también van a haber bombas de sodio y potasio, todo eso para equilibrar, ¿no? la concentración tanto en el interior como en el exterior. Ahora, el calcio, vamos a hablar de este ion que en el líquido extracelular se va a encontrar en 2,4 mini equivalentes, representa el 1%, pero va a estar en mayor concentración en el hueso, por eso se dice que el hueso es una reserva, y también se va a encontrar en 0,1% en el líquido intracelular. Ahora, un exceso de esta cantidad va a permitir la hipercalemia y un descenso de la cantidad de este va a permitir una hipocalemia. Si va a haber un descenso y está en el líquido extracelular, digamos, va a haber un descenso, quiere decir que a la célula ha ingresado calcio, va a permitir una unión con las proteínas y esto va a permitir una tetania hipocalémica, o sea, una contracción, todo eso. Ahora, si va a haber una hipercalemia, mayor concentración en el líquido extracelular va a provocar arritmias cardíacas. Ahora, el total del 50, bueno, el total es el 100%, ¿no? Si hablamos del 50% del calcio de todo el cuerpo, el 40% se encuentra unido a proteínas. Esto se va a deber a que, digamos, la alcalosis va a permitir la unión con las proteínas. O sea, esto va a permitir que haya una tetania hipocalémica. Pero la acidosis va a permitir que sea que estén separadas. La acidosis va a permitir que el calcio se encuentre fuera de la célula, o sea, en esta concentración. Y el 10% forman complejos. Ahora, la ingestión tiene que ser igual a la pérdida a largo plazo. Por ejemplo, si ingerimos esta cantidad, tenemos que excretar esta cantidad. Excretan 900 miligramos por día, ¿no ve? Esta se va a excretar mayormente en las heces. ¿Por qué en las heces? Por el tubo intestinal, ¿no? Como va a haber también secreción intestinal, va a hacer que se llegue a este valor. También se va a excretar por el riñón. Ahora, el regulador para esta va a ser la hormona paratiroidea, que va a permitir que, digamos, si hay un descenso de calcio en el líquido extracelular, se va a secretar la hormona paratiroidea en la tiroides y esta va a permitir que haya una resorción ósea en los huesos, ¿no? Va a permitir una resorción ósea en los huesos y esta va a liberar hacia la sangre. Ahora, otra también se va a hacer la reabsorción renal de calcio. En los túbulos se van a reabsorber también, a ver si hay un descenso de calcio en el líquido extracelular. Y ahora también esta va a activar a la vitamina D para que esta vaya a actuar a nivel del tubo digestivo. En el tubo digestivo va a reabsorber calcio. Aquí dice, ¿no? Reabsorción intestinal de calcio. Esta va a ser. Ahora, el calcio va a tener, nos vamos a centrar más en la reabsorción. La excreción, como sabemos, el 1% va a representar, ¿no? Pero, digamos, el 60% que se filtra, solamente el 59% se va a reabsorber de todo lo que se va a filtrar. Por ejemplo, se va a filtrar 60%, ¿no? Pero se va a reabsorber el 59% en todos estos de aquí. Ahora, se va a reabsorber el 59% y solamente el 1% se va a excretar. O sea, el resto que se ha quedado, ¿no ven? Ahora, esto se va a dar el 59% que se va a reabsorber. Si lo tomamos como un 100%, se va a reabsorber en el túbulo proximal, en la asa de Henle gruesa ascendente. Bueno, en el túbulo proximal se va a dar la mayor parte, que es el 65%. En el asa de Henle gruesa del 25 al 30%. En el túbulo distal y colector de 4 a 9%. ¿Estos dónde están? A ver. Vamos a ver en esta imagen. Túbulo proximal, asa de Henle gruesa, aquí está, ascendente y túbulo colector.
Ahora, esto se va a dar en las células tubulares proximales. Va a ser como dije, ¿no? Hay dos tipos de transporte, que es uno por paracelular, entre las células, por el intersticio, y otro transcelular. Por estas vías se va a dar la reabsorción de calcio. Una por un tipo de bomba. Bueno, aquí está la bomba, aquí hay un transporte pasivo. Esta reabsorción se va a ir, o sea, hacia la sangre. Esto cuando hay una disminución de calcio en el líquido extracelular. Se va a reabsorber, se va a retener más calcio para contrarrestar o equilibrar esta cantidad. Y aquí, como vemos, hay un transporte paracelular entre las células hacia el líquido extracelular. Ahora, estos se van a alterar gracias a la excreción renal. Bueno, gracias a que se va a alterar, va a haber menor excreción de calcio gracias a que hay mayor cantidad de hormona paratiroidea, al menor volumen de líquido extracelular, a la menor presión. Si hay menor presión, va a haber menor excreción porque se va a retener calcio. Gracias a la mayor cantidad de fosfato plasmático, gracias a la alcalosis metabólica y a la vitamina D. Ahora va a haber mayor cantidad de excreción de calcio gracias a la menor cantidad de hormona paratiroidea. Como dijimos, la hormona paratiroidea, si hay mayor cantidad de hormona paratiroidea, va a haber mayor cantidad de... bueno, si hay mayor cantidad de hormona paratiroidea, se va a retener mayor calcio, va a haber reabsorción. Ahora, se va a deber también al mayor volumen de líquido extracelular, mayor presión arterial, menor fosfato y acidosis. Excreción porque se va a ir por esto, ¿no? Se va a ir a excretar, no se va a reabsorber. Esto va a permitir estos factores. Ahora, si va a haber menor excreción, o sea, se va a reabsorber, se va a deber a estos factores, todos estos. Ahora, vamos a hablar del ion potasio. Un momento, voy a ver en qué diapositiva estoy. Sí. Bien, para que entiendan la natriuresis por presión, natri en griego significa sal, o sea, sodio. Si comes papas fritas, te sube la presión. ¿Por qué? Porque el sodio arrastra agua. Comes sal, te sube la presión. ¿Qué va a pasar entonces? Se activa este sistema y orinas más. Esa es natriuresis, perder sodio en la orina. Si dejo que se vaya un poco de sodio en la orina, le va a acompañar el agua. Y así voy a bajar la presión arterial. ¿Se entiende? Sí, doctor. Bien. Eso es lo que está explicando. Sigue. Listo. Se va a suprimir la liberación de renina. Ay, esto ya era. Ya me perdí. Esto se va a dar porque va a producir la angiotensina 2 y la aldosterona en cantidades reducidas. Si se va a reducir, no va a haber una reabsorción de sodio. Va a amplificar los efectos del aumento de la presión arterial sobre la mayor excreta de agua y sodio. Cuando aumenta la presión arterial, normalmente vamos a elevar la diuresis. El volumen del líquido extracelular, el volumen del líquido sanguíneo, el gasto cardíaco, la presión arterial y la diuresis van a estar controlados de forma distinta, pero del mismo mecanismo de retroalimentación. Cuando nosotros vamos a variar nuestra ingesta, ya sea por sodio o de líquido o ambos, el cuerpo va a minimizar el impacto que va a generar. En esta figura de... ¿Sigo yo? Ya, paremos aquí un momento. ¿Cuántas diapositivas te faltan? A ver, un momento. Yo lo puedo explicar, doctor, si quiere. Ya son las 12:10. Sí, lo haré rápido. ¿Explicas esto? Bien, si no, continuamos mañana. Termínalo. Ya está. Ok, ¿Explicas esto? Bien, si no, continuamos mañana. ya Termínalo. está. Ok. Ya. Bueno, voy a
poquito mejorar. Bueno, va a ser aquí la integración de los mecanismos renales, ¿no? Sabemos que la ingestión tiene que ser igual a la excreción, pero de cloruro de sodio y agua. Si decimos que va a haber mayor concentración en el líquido extracelular de cloruro de sodio, el agua va a seguir con esto. O sea, es como una atracción que tienen, pero esto se va a deber a la hormona antidiurética. Se dice que si va a haber, por ejemplo, va a haber trastornos leves en los que, digamos, va a haber una menor concentración de cloruro de sodio o, por ejemplo, una hemorragia, ¿no? Puede ocurrir un trastorno leve. O sea, si va a ser un trastorno pequeño donde solamente se va a necesitar solamente la reabsorción de sodio en los riñones, va a ser solo va a haber un mecanismo intrarrenal nada más, hay una compensación a nivel renal nada más. Pero si es una alteración grave donde se va a necesitar mayor cantidad, esto ya va a implicar a muchos órganos que van a tener que compensar esa alteración. Ahora, la excreción renal de sodio va a ser de 1,5 litros. Esto se va a deber a que, digamos, la filtración va a ser 180 litros por día. Si va a haber una reabsorción, o sea, esto va a ingresar a la sangre de 178,5 litros por día. Si restamos esto, va a ser 1,5 litros por día que se va a excretar. Ahora, el equilibrio glomerular quiere decir que va a haber, o sea, un equilibrio entre esto. Si va a haber, digamos, una mayor filtración, también tiene que haber una reabsorción, pero esta reabsorción va a depender de que si hay, digamos, la concentración adecuada en sangre de sodio, cloruro de sodio. Ahora, el retroalimentación de la mácula densa, esto se va a deber gracias a la constricción arteriolar, o sea, si va a haber mayor filtración en el glomérulo, se va a constreñir esta arteriola aferente y se va a equilibrar así. Ahora, la retroalimentación renal líquido se va a dar gracias a la natriuresis por presión. Como dijo el doctor, va a ser gracias al cloruro de sodio, ¿no? Si va a haber, digamos, presión, como ha dicho Papitas Fritas, todo eso, aumenta la presión y va a haber mayor cantidad de orina que se va a excretar. También se puede decir que, digamos, el gasto cardíaco está normal. Si aumenta la presión, va a haber mayor concentración de excreción, ¿no? Aumenta la presión, aquí está, y va a haber la excreción, ¿no? Vamos a ver. Ya. Ahora, digamos, si hay una ingestión de líquido, aquí vamos a ver, va a estar en el líquido extracelular, este volumen va a alterar el líquido extracelular, va a aumentar, este también va a aumentar el volumen sanguíneo, el exceso de la ingestión, y va a aumentar también la presión media del llenado sistémico, la capacidad vascular, va a aumentar el retorno venoso, por ende el gasto cardíaco también va a aumentar, la presión arterial también va a aumentar. Y si aumenta la presión, va a haber mayor excreción de cloruro de sodio, ¿no? Mayor presión, mayor excreción de cloruro de sodio. Esto se va a deber a nivel del riñón, ¿no? Eso se da constantemente, por eso es una retroalimentación. Puede ser de que si hay exceso, puede aumentar la excreción, pero si hay un descenso, puede haber mayor reabsorción. Ahora, la distribución del líquido entre el intersticio y el sistema vascular. Esto se debe a que hay un aumento de la presión hidrostática, un descenso de la presión osmótica y obstrucción de los vasos linfáticos. Si hay digamos, los vasos linfáticos contribuyen a que reabsorben líquido y se lo regresan, ¿no? al flujo sanguíneo, pero si va a estar obstruida, se va a mantener aquí. Este líquido va a pasar aquí. Esto en caso de que haya una ruptura, ¿no ve? Una hemorragia, va a pasar aquí, o bueno, no en eso, en realidad, si hay un exceso aquí de líquido, el exceso va a pasar al líquido intersticial entre las células, aquí va a haber muchas células, pero si aumenta, si va a proseguir cada vez este líquido, va a seguir pasando, va a provocar una presión aquí, va a aumentar la cantidad de líquido y va a provocar un edema a nivel de los órganos, tejidos, todo eso, ¿no ven? Por eso aquí se explica el volumen de líquido extracelular, ¿no? Aumenta, va a seguir aumentando el volumen, también va a aumentar el volumen sanguíneo, el volumen extracelular también va a seguir aumentando, por ende el volumen sanguíneo también va a seguir aumentando, pero si va a haber un exceso aquí, en el líquido extracelular el exceso va a pasar al líquido intersticial, donde hay reserva, y esta va a aumentar y va a producir un edema mayor a 30. ¿Sí? Esto se dan gracias a que, digamos, esto puede proteger de que no haya una sobrecarga del corazón. Hay un exceso aquí y puede sobrecargar al corazón. Si no hubiera esto, puede haber esto, sobrecarga, insuficiencia cardíaca o edema pulmonar, ¿no? Pero gracias, mejor, ahí esto pasa al líquido intersticial y esto va a impedir que haya una sobrecarga. Ahora, los trastornos que van a ver son las cardiopatías que se deben al aumento del volumen sanguíneo en el líquido extracelular de entre 15 y 20 y 200 en el líquido, ¿no?
Esta se puede deber gracias a la insuficiencia cardíaca, que quiere decir que hay mayor volumen sanguíneo en la sangre, va a haber mayor gasto cardíaco, mayor presión arterial, va a seguir aumentando, se va a retener más líquido y así. Va a provocar un edema también. Ahora, sí, aquí dice que hay capacidad vascular, es otro trastorno, ¿no? Que hay aumento de la capacidad vascular. Ese debe más que todo al embarazo y a las venas varicosas, ¿no? Va a necesitar un extra para compensar las necesidades que va a tener el feto o las venas varicosas, ¿no? Que se van a dilatar y van a necesitar más líquido y mayor presión también. Esta capacidad vascular va a aumentar, o sea, mayor líquido va a necesitar de 15 a 20% más líquido para restablecer la compensación. Otro que se va a deber es al síndrome nefrótico, que se va a deber a que hay mayor filtración de proteínas, o sea, se va a excretar mayor cantidad de proteínas, pero el líquido va a permanecer, pero este líquido que va a permanecer en la circulación va a pasar al líquido intersticial y va a provocar un edema en los tejidos. También va a disminuir va a aumentar la reabsorción de sodio y agua para poder poder contrarrestar el volumen que hay en el volumen sanguíneo, no va a querer contrarrestar y va a seguir así y así. Y ahora, la cistosis hepática, que se debe a la destrucción de los hepatocitos. Si va a haber una destrucción, se va a formar un tejido fibroso. Este tejido fibroso, bueno, como ha habido destrucción, también va a haber un tejido, como va a haber tejido fibroso, va a pasar el mayor líquido hacia la cavidad peritoneal y esto va a provocar ascitis. El volumen sanguíneo va a disminuir porque esta cantidad de volumen se va a ir al líquido peritoneal y gracias a esto, como va a bajar la presión, este descenso de presión va a hacer que aumente la reabsorción de sodio y agua, o sea, aumento del volumen para que para poder compensar, o sea, el volumen que se ha perdido y la presión aumente y también el volumen aumente, ¿no? Y esto va a seguir, así se va a seguir aumentando ese líquido en la cavidad peritoneal. Como va a haber una destrucción de hepatocitos, va a haber un problema en esa parte y por eso va a pasar líquido. Eso sería, doctor. Bien, excelente. A ver.